Gracias. Entonces vamos a iniciar con el temario, que corresponde al electrocardiograma, hexagonadrina completo, urocultivo, bilirrubina total directa e indirecta, calcio, albúmina, fósforo, proteína C reactiva, hemocultivo, prueba de función renal, transaminasas, que más bien es GOT-GPT. GGT no es una transaminasa, lo puse ahí inmediatamente porque va en esa misma número del examen. Radiografía de tórax y electrolitos plasmáticos. Bueno, y lo que deben saber es responder estas 3 preguntas para cada examen. Ya así se los van a preguntar. ¿En qué consiste el examen? ¿Cómo se obtiene? ¿Ya? ¿Y qué utilidad e indicaciones tiene? Esta pregunta yo diría que es una de las más variables, ¿ya? Va a depender harto de la comisión, ¿cierto? Y muchas veces ustedes van a estar respondiendo esto después de ya haber ocupado harto tiempo en las 2 preguntas iniciales que fueron de diagnóstico y tratamiento, ¿ya? Entonces, generalmente ocurre mucho, ya por temas de tiempo, que esta pregunta la hacen bastante más corta, ¿ya? Y si ustedes responden rápidamente lo esencial de cada una de estas mini preguntas, los van a hacer pasar rápidamente, ¿cierto? Los van a hacer avanzar rápidamente a la parte siguiente, digamos, de estas preguntas, de una a la otra. Y la verdad es que es la parte del examen que demora menos tiempo, ¿ya? Partamos por electrocardiograma. ¿En qué consiste? Es un examen que permite registrar la actividad eléctrica del corazón, básicamente. ¿Ya? Y se registran las señales captadas por electrodos, ¿cierto? En 6 derivadas que son precordiales, ¿verdad? Que son las derivaciones monopolares, que son de D1 hasta D6, y las derivadas de los 3 electrodos en extremidades, ¿cierto? Recuerden que hay un neutro entre esos. Y las monopolares aumentadas, ABL, ABR y ABF, ¿ya? Entonces, aquí es importante de esta parte cómo se toma, ¿cierto? Primero, informar al paciente sobre el examen. La parte más importante de esto es que debe el paciente retirarse todos los utensilios metálicos, ¿ya? Aros, reloj, cinturón, anillo, pulsera, esto es muy, muy importante. Y además, ¿cierto? El paciente debe ser, se ubica, se acuesta en posición supina en la camilla, sin ropa, ¿cierto? En el torso, y la cabeza puede estar a un máximo de 30 grados. ¿Ya? No es necesario que esté plano en un 100%. Esto es bastante útil en pacientes que están con insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, en esos pacientes cobra más importancia esto, que les cuesta un poco más estar plano. Entonces, se tolera un respaldo que esté a 30 grados como tope. Luego se posicionan los electrodos en las ubicaciones clásicas con gel, la vamos a ver más adelante, y eso tiene un trazado que debe incluir sí o sí un dedo largo y se registra el nombre, hora y fecha. Bueno, estas son la ubicación de los electrodos, les voy a pasar la diapositiva, así que no las nos vamos a parar, digamos, en decir específicamente cada uno, esto ya ustedes lo saben, y este esquema no lo incluye acá, pero están consideradas también las derivadas derechas. Y aquí recuerden que la diferencia con las derivadas izquierda y derecha son más que nada que, recuerden, B1 y B2 quedan en su lugar, ¿ya? Pero de B3 en adelante se ponen en espejo, ¿ya? Eh, y, ¿cierto? También las de extremidades también van incluidas, ¿cierto? Recuerden que hay una derivada aquí que es neutra, ya las otras 3 sí captan, ¿ya? Y cada una de estas, cuando ustedes hacen el electro, vienen, ¿cierto? Recuerden que son como unas tenazas, que traen especificado en qué posición van, de todas formas, ¿ya? Generalmente no es mucho lo que le preguntan en este nivel. Esto sí lo han preguntado un poco más y aquí la verdad es que avanzan bastante más rápido, ¿ya? Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Otorga bastante información, ¿ya? Respecto a hartas cosas que son, esto es muy importante que lo digan, ojalá el primer elemento siempre debe ser el primero. Ustedes tienen que decir, después de ahí en adelante ya no es tan importante el orden, ¿ya? Pero siempre deben partir con ritmo cardíaco, frecuencia y eje. Ya son los 3 principales elementos iniciales que da el electro, ¿ya? Así que partir siempre por ahí. De ahí en adelante recordar que les va a informar respecto al crecimiento de cavidades, ¿cierto? Bloqueos de rama o auriculoventriculares, signos indirectos que puedan sugerir TEP, y recuerden que pueden ser varios, que pueden ser los signos indirectos que son la asociación de múltiples como son
que haya taquicardia más un bloqueo o hemibloqueo derecho, ¿cierto? Que haya un signo de McGinn-White, ¿cierto? Que es el S1Q3T3, como ejemplo. Después los síndromes de preexcitación, ya como el Wolff-Parkinson-White, que recuerden que es un PR reducido, ¿cierto? Corto, ya de menos de 0,12 segundos, sumado a una onda delta, ¿cierto? Por un ASPAN específico, o también hay otros como el Long-Gannon-Levin, que es un PR corto, pero sin onda delta, ya, pero en el fondo eso si les llegan a preguntarnos. Ustedes lo que tienen que decir es síndrome de preexcitación. También signos de isquemia aguda, que recuerden que hay hartas etapas. Inicialmente, por ejemplo, si hay una isquemia importante, puede haber una T picuda, más adelante puede haber un infra del nivel del ST o un supra del nivel del ST también. También evaluar toxicidad cardíaca por hipercalemia, que recuerden todos los elementos que hemos visto anteriormente en clases, que son, ¿cierto?, una prolongación del PR, más adelante un ensanchamiento progresivo, ¿cierto?, del QRS y de la T picuda, ¿cierto?, por sobre la amplitud del QRS, el QRS cada vez más ancho y cada vez más dimórfico, ¿ya? También digitálicos que puede dar un infra del nivel de ST, por ejemplo, en bigote de Dalí, y aquí en el fondo les pueden hacer otras preguntas que salen un poco de las preguntas clásicas que ya vimos, ya que donde la comisión va a, y aquí ocurre harto que según las subespecialidades les pueden ir preguntando, ¿ya? Pero esto es lo principal. Y obviamente el resultado de esto es inmediato. Bueno, ¿qué indicaciones tiene? Tiene, bueno, esto es un screening preoperatorio en mayores de 65 años o riesgo cardiovascular elevado. Esto siempre está en harto debate y hay más líneas que dicen que solamente ante patología previa, ¿cierto? Eh, pero generalmente no le van a preguntar mucho esto. Evaluación de pacientes con taquicardia o radicardia, por supuesto que sí. Ante historia de síncope, esto es muy importante, ¿cierto? Bloqueos AB, puede ser una enfermedad del nodo. Ante ese escenario hay que preferir un Holter, pero de todas formas tomar igual un electro. Y ante palpitaciones que puede ser esto un flutter, puede ser fibrilación atrial o alguna otra arritmia, ¿cierto? Paroxística. Ante dolor torácico agudo y crónico, ¿cierto? Que puede ser en estable o en agudo, un síndrome coronario agudo o un TEP. En evaluación de pacientes con factores de riesgo cardiovascular, recuerden que esto es parte de la evaluación crónica de un paciente, por ejemplo, hipertenso, también diabético, ¿ya? Que debe ser al menos anual, al menos anual. El estudio también de los soplos, porque cada vez que uno envía a un paciente a hacerse una ecocardio, ya el cardiólogo tiene mucha más información si previamente ustedes le envían además un electro. Ya, de hecho, el paciente que lleva ecocardio debiera llevar el electro siempre. No sé si le ha tocado pedir un ecocardio, pero suele ocurrir así, ¿ya? Y además de esto es para seguimiento de marcapaso. ¿Ok? Así que eso vamos a ir rápido, porque son hartos exámenes y harta información. Es bastante árido esto de ver exámenes, así que prefiero que lo vean con calma después cuando puedan ver la grabación y el Power. ¿Ya? Vamos a pasar a otro examen que es muy distinto, que es el examen de orina completo. ¿Ya? ¿En qué consiste? Es un examen de laboratorio donde se realiza una muestra de orina del paciente y permite hacer un estudio de diferentes cosas ya de la orina. Estos van a hacer una citoquímica de la orina, que se obtiene con tiras reactivas, ya además citología, que se obtiene con una microscopía, que está hecha por algún tecnólogo médico, y a esto se le puede asociar el RAC, ¿cierto? Si es que uno lo pide aparte, digamos, ¿ya? Y esto demora cerca de 2 horas en dar el resultado. Entonces, la citoquímica de la orina y el citológico son cosas distintas. La citoquímica te va a dar información del pH, la presencia de proteínas, ¿cierto? Esto es todo con tiras reactivas. Recuerden que van a ser 1, 2 o 3 cruces. Glucosa, ¿verdad? Cetonas, ¿ya? Digamos, si hay presencia también de hematíes, ya presencia de nitritos, urobiurinógenos y pigmentos biliares, ¿ya? Y el citológico va a ser leucocitos, hematíes, ¿cierto? En verdad, los hematíes van más por este lado, ¿cierto? Células epiteliales, cilindros, ya que pueden ser de diferente tipo, y ahí sí pueden estudiarlo mejor todavía, pero pueden ser hialinos, ¿cierto? Pueden ser granulosos, pueden ser hemáticos, cristales y bacterias, ¿ya? Doctor, ¿Sí? una consulta quizás es como un detalle, pero como podría ser eventualmente preguntarle, para poder calcularlo el RAC, nosotros lo que pedimos es expresamente albuminuria y creatininuria.
o lo pedimos Sí, propiamente tal como el RAC? Porque igual nosotros lo podemos calcular, pero por eso no sé si sí, pedimos... no, no, pueden pedirlo como examen. No sé si alguna vez les ha tocado pedirlo. La verdad es que en APS se pide bastante, pero en hospitales se pide muy poco, porque corresponde más bien a una evaluación de pacientes más crónicos, ¿ya? Pero generalmente con pedir RAC basta, ¿ya? Porque Ya. ahí se incluyen las dos cosas, ¿ya? Y les mandan Ah, ya, la perfecto. relación al tiro. Eso lo Ah, van a ver ya. más en medicina interna ambulatoria. Vale, gracias. Bueno, ¿y cómo se toma? Aquí la verdad es que les junté dos cosas. Ya les junté cómo se solicita o cómo se toma el examen en conjunto con el urocultivo, ¿ya? Bueno, el más solicitado aquí va a ser el de segundo chorro, ¿ya? Y esto siempre va a ser en un frasco estéril, de todas formas, y debe ser idealmente la primera orina de la mañana. Debe hacerse un aseo antes con agua y jabón, ¿cierto? En mujeres en pliegue interno de los labios mayores y en hombre glande y meato. Lavarse las manos antes y después del aseo, ¿cierto? Y después de eliminar el primer chorro de orina y idealmente sin interrumpir el chorro, tomar la muestra del segundo chorro, ¿ya? Esto requiere cerca de 5 ml, la verdad es que requiere bastante poca muestra. Ya es muy importante que no hay que tocar el frasco por el borde interno y una vez que la muestra ya está lista y tapada, se introduce en una bolsa y ahí se traslada, ¿ya? Y esta muestra debe ser, bueno, en general, van a ver que todas las muestras, ¿cierto?, aguantan un tiempo hasta el transporte, que pueden ser varias horas, 6 horas, pero el concepto fundamental es que toda muestra, de ser posible, debe ser enviada al laboratorio al tiro, ¿ya? Porque todas las muestras sufren algún tipo de deterioro, ¿cierto? O no sé, pues las muestras de sangre se van inmunizando, entre otras cosas que pueden ocurrir. ¿Ya? Entonces, esta muestra igual hay que mandarla al tiro al laboratorio, idealmente en menos de 2 horas, pero si no es posible, se puede refrigerar, ¿cierto? A menos 4 grados y puede aguantar hasta 6 horas. Bueno, el que vimos recién es el de segundo chorro, que es el que más les van a preguntar lejos, ¿ya? Lo más probable. Pero hay otras formas de tomar la muestra. Y esto puede ser orina de primer chorro, que es igual que el previo, pero sin eliminar el primer chorro, sino que tú obtienes la muestra de ahí, ¿ya? Y ahí te pide hasta 20 ml, ¿ya? De orina. Y esto es más que nada cuando tomas un urocultivo pensando en identificar agentes que son más de uretritis, ¿ya? Que suelen ser muchas veces agentes más de ITS. Las otras dos formas que van a ver, ¿cierto? No les puse el de punción vesical, ¿ya? Que si les llegan a preguntar es con técnica estéril, pero nunca he visto que lo pregunten, ¿ya? Y tampoco deberían preguntarles porque es algo, yo al menos nunca lo he visto y es muy raro de pedir. ¿Ya? Orina de recolector, ¿cierto? Esto es cuando no hay control de esfínter, ¿cierto? Y esto corresponde a una bolsa, no sé si lo digan, probablemente en pediatría la vieron más, esto es más de pacientes pediátricos, ¿ya? Y igual hay que hacer la zona de forma similar a lo que ya se describió. Se instala después del recolector, que es una bolsa adhesiva, ¿cierto? Que es una forma similar a un poco un preservativo, y se va revisando cada 15 minutos, ¿ya? Y se puede esperar máximo 45 minutos, y si no está lista la muestra de orina, hay que cambiar el dispositivo. Y de sonda Foley, ¿cierto? Tiene que ser idealmente post cambio de sonda. Una muestra verdaderamente buena tiene que ser hecha con un cambio de sonda. ¿Ya? Recuerden que esto siempre va idealmente en conjunto con un urocultivo. Uno pide las dos cosas bien, bien juntas. ¿Ya? Al menos casos más, por ejemplo, que uno está haciendo seguimiento a pacientes con síndrome nefrítico, por ejemplo, hay casos más específicos donde uno puede pedirlo solo. ¿Ya? Bueno, y para esto, ¿cierto? Ya, idealmente se cambia la sonda, después se pinza, esto lo voy a mostrar con foto más adelante, pero se pinza la sonda a 10 centímetros de la uretra, ¿ya? Y se deja estar 1 a 2 horas como máximo y se espera que haya orina, después se desinfecta la membrana y posteriormente se extrae por ella la muestra, ¿ya? Entonces, esta es la sonda, ¿cierto? Se pinza a la distancia que les comenté, que eran cerca de 10 centímetros, ¿ya? Generalmente es apenas se pueda pinzar, ¿cierto? Y después, esta es la zona que se desinfecta, ¿cierto? Y por ahí se obtiene la muestra, ¿ya? Y después se despiensa, por supuesto, y queda la sonda instalada. Esa es la forma en que se obtiene
por sonda, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y la bolsa recolectora, ¿cierto? Que son o más bien el reservorio, de donde viene y desemboca la sonda Foley, en verdad uno no debería tomar muestra de ahí, ¿ya? Porque va a estar, hay muchos elementos que van a hacer que la muestra sea poco representativa. Bueno, ¿qué indicaciones tiene? Aquí son múltiples, ya son varias, y aquí este examen, bueno, junto con muchos otros, van a ver que les van a preguntar mucho de algunos temas más bien de medicina interna, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Sospecha de ito alta o baja, ¿cierto? En el fondo también hay que recordar que esto dirigidamente a un síndrome febril, ¿cierto? Ante un síndrome disúrico, ya perfectamente. Y ahí van a ver leucocitos, placas de pus, bacterias, nitritos. También puede ser ante sospecha de hematuria, que puede ser macro o micro, ya. También ante un síndrome nefrótico y nefrítico, ya tienen que pedir ahí, generalmente se le suman a estos otros elementos que les comentaba, ¿cierto? Junto con RAC. Recuerden el tema de los cilindros hemáticos, muy importante si es que hablan de síndrome nefrítico, ¿ya? También en cetocidosis diabética pueden verse presencia de cetona, ¿ya? Esto no es indispensable, pero tienen que saber que puede estar presente si es que ustedes lo piden, ¿ya? Estudio de litiasis, ¿ya? Ahí van a ver que hay un pH alcalino, ¿cierto? O pueden sumarle otros elementos a la muestra, como presencia de calciuria, por ejemplo, ¿ya? Y también se pide de rutina, igualmente, igual que el electro, en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Sobre todo hipertensión y diabetes, porque esto siempre con RAC, ¿ya? Viendo si hay hematuria, que recuerden que la nefropatía diabética de fase 3 en adelante puede presentar hematuria. Igual forma para ver si hay presencia de proteínas o no. Y recuerden que si llegara a verla, eso ya es indicación de algún fármaco inhibidor del eje RH. ¿Ya? Entonces estas son las principales indicaciones de este examen. Automáticamente hablamos del urocultivo, ¿cierto? Y aquí la verdad es que les puse la parte más resumida, que es que consiste en el envío de una muestra de orina a cultivo que obtiene un crecimiento bacteriano, identificación y antibiograma, ¿ya? Se obtiene de la forma que ya les comenté. Las indicaciones aquí van a ser por sospecha de ito, y hay dos más, ya donde podrían ustedes hablar, que son identificar bacteriuria sintomática en pacientes de riesgo, que van a ser básicamente pacientes que van a ser sometidos a ¿cierto? Alguna cirugía urológica, o pacientes trasplantados, ¿cierto? Renal, ¿ya? O también en mujeres embarazadas. Hay que hacer el control de que, recuerden que ahí la bacteriuria sintomática puede jugar un rol más importante, que puede producir parto prematuro. ¿Ya? Y lo otro que es importante, que aquí no lo puse, pero sí se los comento porque se les pueden preguntar, es que se pide cuando no hay sospecha clínica de ITU, pero están buscando, por ejemplo, signo o evaluación de un paciente con delirium, ¿ya? Que pese a que no tiene signos importantes, ¿cierto? Hay que pedirlo igual, ¿ya? Porque puede estar oculto y el único síntoma puede ser un delirium, ¿ya? Así que recordarlo, y ahí les podrían preguntar cosas más dirigidas respecto a nefro, quizás, ¿ya? Y preguntarle por lo que les comenté recién, ¿ya? De que, por ejemplo, qué bacteriología sintomática trata, ¿cierto? Y cuáles no, ¿ya? Y aquí algo muy importante que una sola vez vi que lo preguntaron por infectólogo, ya que es como una precaución acá, ya que hay algunas condiciones muy puntuales que pueden producir salida y crecimiento de bacterias en la orina sin ser una ITU, ¿ya? Y cuando vienen, ¿cierto?, desde el torrente sanguíneo, ¿ya? Más que estar localizadas solamente ahí. Y esto puede ser el caso de las bacterianas por estafilococo. Y en el caso de este escenario, lo que ocurre es que el estafilococo tiene la capacidad de pasar desde la sangre y ser filtrada hacia la orina y crecer, ¿ya? Entonces, cuando hay un estafilococo creciendo en la orina, identificado por urocultivo, hay que buscar algún foco en sangre, ¿cierto? O alguna ubicación, ¿ya? Algún foco, digamos, primario que esté eliminando estafilococos a la orina, ¿ya? Hasta ahora, dudas, consultas, y si no avanzamos a lo siguiente. Ya. Vamos a avanzar respecto al examen de bilirrubina total, directa e indirecta, ¿ya?
Este examen consiste en una muestra de sangre venosa, ya que es útil para evaluar enfermedades hepáticas de vía biliar y algunas enfermedades hematológicas, no olvidarse de eso, ¿ya? Es que les podrían eventualmente preguntar los valores normales, ¿cierto? La bilis total va a ser de 0,1, que es bastante infrecuente encontrarse un nivel tan bajo, a 1,2 miligramos por decilitro. Ya la bilis directa debe ser inferior a 0,3 miligramos por decilitro, y la bilis indirecta de 0, en verdad de 0,1 a 0,3 miligramos por decilitro. ¿Ya? Lo que hay que saber acá es que tiene que haber un patrón, ¿ya? Y el patrón es que la bilirrubina directa debe ser menos de un 20% del total, ¿ya? Cuando la bilirrubina directa es más de un 20% del total, ustedes hablan de que hay una hiperbilis y predominio directo, ¿ya? Y esto está más correlacionado a alguna patología obstructiva. Eso lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, esta muestra es la clásica muestra bioquímica. Esta diapositiva se repite varias veces, que es una punción venosa previa a desinfección local, que no requiere ayuno. En este caso, las que requieren ayuno son algunas puntuales como glicemia o perfil lipídico. Requiere 4,5 ml de sangre, ¿ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque debe agotarse todo el vacío del tubo. Los tubos vienen sellados al vacío. Entonces, por ese motivo, cuando ponen, ¿cierto? Cuando toman la muestra, ustedes van a ver que la sangre sale rápidamente, ¿cierto? Y ocupa todo el lumen del tubo con velocidad, ¿ya? Con bastante rapidez. Entonces debe ser ocupado todo el vacío del tubo, ¿ya? Y algo importante que es bueno que ustedes lo digan es que ningún bioquímico, de hecho ningún examen debería ser tomado del mismo brazo en el que se está infundiendo volumen en el caso de que esto sea así, ¿ya? Sobre todo cuando hay alguna carga de algún medicamento, ¿cierto? Y sobre todo carga de potasio o algún otro compuesto, ¿ya? Es un tubo bioquímico, ¿cierto? Que generalmente no tiene ningún aditivo, son tubos nomás solitos, y que la muestra debe ser enviada, como les comenté, siempre van a leer esto inmediatamente al laboratorio. Si no se puede, aguanta la muestra a temperatura ambiente hasta 8 horas, ¿cierto? Y refrigerada de 2 a 8 grados, aguanta una semana y congela. Esto no les van a preguntar, pero congelada la muestra aguanta 6 meses. ¿Cuándo es importante esto? Cuando hay exámenes muy raros que nos hacen acá en la ciudad, ¿cierto? Y en las regiones hay que mandarlos afuera o a otro país. También ha ocurrido que a veces hay que mandar muestras a Estados Unidos, por ejemplo, casos muy puntuales. Entonces ahí la muestra es mucho más complejo trasladarla, ¿ya? Aquí es importante esto que lo pudieran decir si es que les toca este tema, que recuerden que una de las complicaciones que puede ocurrir con toda muestra de sangre es que la muestra se movilice mucho, ¿cierto? O que no quede sellada al vacío, o que se mueva mucho cuando es enviada por bala. Ya muchas de estas cosas pueden hacer que la muestra hemolice, y si eso ocurre, aumenta la bilis indirecta. Así que es muy importante acá. Bueno, ¿qué indicaciones tiene? Tiene más que nada cualquier indicación donde ustedes quieran evaluar las patologías hepáticas o de vía biliar, ¿ya? Por ejemplo, la enfermedad de Gilbert, ¿cierto? Hay que recordar que con déficit de gluconeotransferasa, donde va a haber aumento de bilis indirecta, como algún ejemplo, ¿cierto? También evaluación en el fondo de todo síndrome ictérico, ¿ya? Donde hay que pedir estos tres elementos de bilis total, directa e indirecta, y ver si hay algún patrón obstructivo o no, por ejemplo. ¿Ya? La obstructiva va a ser de predominio directo, ¿ya? Y va a haber elevación de enzimas con patrón colestásico, un aumento de fosfatasa alcalina, ¿cierto? Y GGT por sobre GOT y GPT, ¿ya? También hay que ver que la obstrucción de vía biliar puede ser extrahepática o intrahepática, y puede ser por cálculos, tumores, inflamación, es algo que les van a preguntar. También puede ser por enfermedades infiltrativas hepáticas, ¿ya? Perfectamente. También puede ocurrir todo esto en enfermedades hematológicas, ya como el caso de la hemólisis, donde hay mucha bilirrubina, aumento de bilis indirecta, ¿cierto? Y también en los síndromes mielodisplásicos, donde recuerden que, si es que han estudiado el tema, hay mucha proliferación, ¿cierto?, a nivel medular, ya con células muy dismórficas, con maduración anormal, y mucho aborto intramedular, ese es el nombre que recibe. Cuando la célula está madurando de forma muy anómala, la célula se destruye, ¿ya? Y esto también produce elevación de bilis indirecta, ¿ya? A menos escala que la hemólisis de todas formas, ¿ya? También recuerden que la reabsorción de los hematomas produce hiperbilis de predominio indirecto. Así que son estos tres elementos, ¿ya? Evaluación de patología hepática biliar, de patología hematológica, ¿ya? Y la reabsorción de los hematomas. Son esos tres principales componentes a grandes rasgos. Y ahí van definiendo cada uno según lo que les vayan preguntando.
Respecto de las transaminasas, ¿cierto? Vamos a ver que son GOT y GPT, y les incluí otro examen que es GGT, ¿cierto? Que no es una transaminasa como tal. Esto consiste en que es una muestra de sangre venosa. Ya GOT y GPT son transaminasas, ¿cierto? Y que son enzimas que transmiten un grupo amino de un aminoácido a otro. ¿Ya? El valor normal de estas tres es 40, para las tres. ¿Ya? Eso es más fácil recordarlo. 40 unidades internacionales, ¿cierto? Por litro. Bueno, vamos a hablar un poco de ChatGPT, que están contenidas en diferentes partes, y esto les va a servir mucho para recordar cuándo se elevan. Están contenidas principalmente a nivel hepático, ¿cierto? Y su elevación traduce una lesión hepatocelular, ¿ya? También se eleva cuando hay patrón colestásico, pero se eleva más aún cuando hay patrón de lesión hepatocelular, ¿ya? Y aquí es muy importante, si ustedes pudieran decirlo, ¿cierto? Que no hay una correlación, ¿ya? No la hay entre el grado de elevación y la severidad del daño, ¿ya? Esto ocurre porque cuando hay una inflamación, aumenta la permeabilidad ya celular de los hepatocitos, de forma que esta enzima muchas veces sale con más facilidad, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando hay necrosis se libera también una cantidad, pero puede haber una inflamación que puede afectar todo el hígado y le va a producir una liberación de GOT-GPT mucho más importante que alguna necrosis localizada. ¿Ya? Entonces, esto en el fondo lo que se ha visto es que no hay una correlación entre el grado de elevación y severidad del daño. También está contenida en la mucosa intestinal. Entonces, cuando hay alguna enteritis, o por ejemplo, cuando hay enfermedad celíaca, que también es una inflamación, recuerden, de la callosidad intestinal, también puede haber elevación de GOT y GPT. También los hematíes y leucocitos tienen esta enzima dentro, y cuando hay hemólisis también va a aumentar. También está contenida en músculo, cerebro, páncreas y pulmones. Entonces, cuando hay pancreatitis o rabdomiolisis, ¿cierto? También se va a elevar, ¿ya? Y son útiles para evaluación de muchas patologías hepáticas, ¿ya? Y la GGT es la gamma glutamil transpeptidasa, ¿cierto? Esta enzima cataliza la transferencia de una porción de glutatión, que en el fondo es un proceso que es necesario para hacer un control del estrés oxidativo y detoxificar drogas. Esa es la función. Ya también nivel normal hasta 40 unidades por litro. Está presente igual en hígado, que es la principal fuente, también en conducto biliar, ya páncreas, corazón, vaso, cerebro y vesículas seminales. O sea, no es solamente hígado y vesícula biliar, también hay otras partes en las cuales está presente. Y también es útil para evaluación de patología hepática y vía biliar. La muestra es lo mismo del clásico bioquímico, ¿eh? Tampoco requiere ayuna, función venosa, desinfección local previa, 4,5 ml, ¿cierto? Debe acotarse el vacío del tubo, no tomar del mismo brazo de donde están pasando volumen, llevar la muestra al tiro, y si no, congelarla, ¿cierto? O, perdón, refrigerarla idealmente por estos tiempos de duración, ¿ya? Si la muestra hemoliza, de igual forma va a subir GOT y GPT porque están contenidas en los hematíes. Bueno, ¿y cuáles van a ser las indicaciones? Cuando ustedes quieren hacer, hablemos de GOT-GPT, evaluación de patologías con compromiso hepático. Y ahí recuerden que la hepatitis alcohólica, aquí les van a preguntar diferentes escenarios específicos, ¿ya? La hepatitis alcohólica eleva la GOT-GPT en proporción 2:1. Es una condición bastante específica de la hepatitis alcohólica, ¿ya? Y este patrón se establece por un tiempo bien prolongado, que puede ser inclusive menos que la GGT, ya pueden ser varias semanas, pero menos la GGT cerca inclusive de hasta un mes. Esto pueden ser perfectamente 2 semanas, ¿ya? En hepatitis viral, ¿cierto? Isquémica o por fármacos autoinmunes de cualquier tipo, hepatitis viral, recuerden que un patrón citotóxico en el fondo, eh, va a haber elevación importante de GOT-GPT. Y sumado a esto, cuando hay una elevación de 10 veces, ¿cierto? O más veces GOT-GPT, ustedes ya tienen que pensar que el 90% de estas veces corresponde a una causa viral aguda, ¿ya? Y la que más eleva de las causas virales es la hepatitis A. La hepatitis A frecuentemente alcanza niveles de transaminasa perfectamente sobre 1000. Ya es bastante frecuente ese escenario. También patología hepática infiltrativa, ¿cierto? Como la hemocromatosis, y algo que es mucho más frecuente, que es cuando hay estetosis hepática, la proporción de las transaminasas se eleva con una relación que es distinta, donde se eleva la GPT más que la GOT, ¿ya? Esta pregunta le gusta harto a los, obviamente, gastroenterólogos. Y de la enfermedad extrahepática, hay que recordar que puede ser parte, ¿cierto?, junto con la seca total, de la evaluación de la rhabdomiolisis, distrofias musculares y la miopatía inflamatoria. Esto más como un examen que no es tan importante por sí mismo, pero sí se puede pedir en conjunto. ¿Ya? Se eleva cuando hay daño muscular, básicamente.
También enfermedad celíaca, mientras más severo, más eleva GOT-GPT, ¿ya? Pero no es parte integral del estudio, ¿ya? Uno puede pedirlo para evaluar, pero siempre va a ser más importante, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, pedir los anticuerpos, por supuesto, ¿ya? Y esto es parte de los exámenes que colaboran con información, pero que no es indispensable, ¿ya? También en hemólisis de igual forma se va a elevar, ¿cierto? Y también esto es importante que el hipertiroidismo puede aumentar la GOT y GPT. Esto ocurre básicamente porque la GOT y GPT son importantes para cuando hay síntesis proteica. Entonces, cuando hay un aumento del metabolismo basal que va a estar dado por el hipertiroidismo mismo, va a haber un aumento de la expresión de GOT y GPT para poder aumentar la síntesis proteica. ¿Ya? Entonces puede aumentar hasta el 25 o 30% de los niveles de GOT-GPT en contexto de hipertiroidismo, ¿ya? Por si les aparece algún endocrinólogo en el examen. Bueno, ¿qué indicación tiene la GGT? Esto es más acotado, ¿ya? Y son patologías con compromiso hepático y biliar, básicamente, ¿ya? Es parte del patrón colestásico, ¿cierto? Que es con elevación de fosfatasa alcalina y GGT por sobre GOT y GPT, y esto sumado a elevación de bili, idealmente con predominio directo, eso apoya que es un patrón colestásico, ¿cierto? En alcoholismo agudo, ¿cierto? Puede subir hasta por un mes, 4 semanas, y también importante cuando hay una elevación de fosfatasa alcalina. Recuerden que eso igual puede estar en vía biliar, ¿cierto? Y además puede estar la fosfatasa en hueso. Ya cuando hay lesiones óseas, ¿cierto? Puede aumentar la fosfatasa alcalina, más bien cuando hay una reparación de alguna lisis, más bien. Entonces, cuando ustedes quieren comprobar que la fosfatasa alcalina tiene su origen en hueso y no en vía biliar, o sea, perdón, si quieren ver de cuál de los dos viene, piden GGT, que se eleva GGT junto con la fosfatasa alcalina, el origen es biliar. Si se eleva sin elevación de GGT, el origen es óseo. ¿Bien? ¿Hasta ahora dudas, consultas? ¿O seguimos con el tema de PCR? Ya, vamos a avanzar. Bueno, la PCR ya la conocen ampliamente. Proteína C reactiva. Consiste obviamente en una muestra de sangre venosa, ¿cierto? Es una proteína reactante fase aguda. Se une, bueno, esta es una proteína que, ¿cuál es la función que tiene? Que se une a células dañadas, ¿ya? Y esto colabora con el complemento y facilita la fagocitosis de células propias, donde puede haber mucha inflamación y necrosis, más que nada de estas células, o de algunos agentes patógenos, básicamente, ¿ya? Y se eleva en diversas enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, ¿ya? Se eleva luego de 6 horas y alcanza el pic en 48 horas, ¿ya? Su valor normal es menos de 10 miligramos por decilitro y la ultrasensible ya puede encontrar niveles mucho más bajos, que son hasta 0,04 miligramos por decilitro, ya que es un valor que la PCR normal no alcanza a encontrar. Esto tiene una utilidad más en la esfera más cardiológica, ¿ya? Bueno, la muestra es lo típico del bioquímico, ya lo mismo que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué indicación tiene? Evaluación de patología inflamatoria, ¿cierto? Que aquí hay que saber que la infección viral puede elevarla, pero generalmente poco, ya en niveles menores a 50 miligramos por decilitro es lo más observable. Ya en patología viral grave o en inmunosuprimidos pueden llegar a 80, eventualmente 100, pero lo más frecuente es que sean niveles bajos, inclusive cuando hay una encefalitis, por ejemplo, viral, ¿ya? ¿Cuándo se puede elevar sobre 100? Esto es pregunta habitual de examen. Infección bacteriana, vasculitis, pancreatitis, ¿cierto? Aguda, traumatismo y grandes quemados. Mientras más grande el traumatismo, más va a haber producción de PCR. También cuando hay necrosis de la parte que sea, ¿ya? Por ejemplo, si aparece alguna isquemia con oclusión arterial y una necrosis importante con pérdida de tejido distal a la obstrucción, también eleva PCR. ¿Ya? Y esto es válido para cualquier tejido, puede ser, por ejemplo, cuando hay alguna embolía, que puede, inclusive un TEP. ¿Ya? Hay TEP que les pueden elevar PCR bastante, sobre 100, ya porque va a haber algún grado de necrosis pulmonar, por ejemplo, ya por alguna obstrucción, un émbolo muy importante, ¿ya? Algunos cánceres hematológicos también, y esto tiene que ver con, sobre todo con los linfomas. Los linfomas muchas veces pueden producir PCR bastante elevadas y como también dan fiebre, uno queda buscando el foco y buscando el foco durante a veces varios días y no pasa nada, y ahí uno se queda más tranquilo cuando descartó todo lo infeccioso,
y puede saber que es más bien linfoma o en algunos casos de leucemias también, aguda. ¿Ya? Pero lejos más frecuente en los síndromes linfoproliferativos. También, bueno, como les comenté antes, tiene que ver un poco en algunos casos con el factor de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Se sabe que personas con niveles de 2 miligramos por decilitro tienen el doble de chance de hacer un IAM que pacientes con menos de 2 miligramos. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, la PCR ultrasensible es parte de la evaluación cardiológica. ¿Ya? Y si un paciente tiene un nivel elevado, porque cualquier persona que está sin ninguna infección puede tener PCR perfectamente de 1 o 2 o 3, pero hay pacientes que a veces tienen inclusive 8 o 9. Mientras más alto, como les comenté recién, más probable, ¿cierto?, que haga un infarto y se considera un factor de riesgo cardiovascular. Bueno, ¿qué precaución tener con la PCR? Esto igual es muy importante si ustedes lo pudieran decir, que el daño hepático crónico es en el fondo una disfunción hepática donde también está disminuida la capacidad de producir proteínas. Y esto también afecta a la PCR, de forma que los pacientes con daño hepático crónico, sobre todo con Child C, tienen muy disminuida la capacidad para producir PCR. ¿Ya? Y antiinfecciones bacterianas inclusive importantes pueden elevar PCR hasta 50, 60, pero que si el hígado estuviera bueno, esa PCR en vez de 50 sería 150 o 200. ¿Ya? Entonces, es importante si ustedes pudieran mencionar. Bueno, respecto a los electrolitos plasmáticos, ya otro examen distinto vamos a cambiar. Esto igual es una muestra de sangre venosa. Cuando digo sangre venosa, esto quiere decir que la sangre puede ser venosa, también puede ser arterial, ¿ya? Pero generalmente la muestra es venosa. ¿Ya? Bueno, y esto corresponde a la medición de niveles plasmáticos de sodio, potasio, ¿verdad? Y cloro. Y aquí los niveles normales de cada uno, que ya lo saben, ¿cierto? Pero recordar los sodios 135 y 145, de potasio 3,5 a 5, todo medido en miliequivalentes por litro, hay que decir la unidad, ojalá, y en cloro de 100 a 110. La muestra es lo mismo de todo bioquímico. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Aquí las indicaciones son muchas. Son básicamente en cualquier condición que ustedes estén sospechando, ¿cierto? Que pueda haber alguna alteración. Y por eso es que se ven las causas. ¿Ya? Lo vamos a ver todas rápidamente, estas son cosas que hemos visto antes. Y también, obviamente, la indicación para evaluar las cargas. Bueno, la de hiponatremia, las con volumen disminuido, las causas principales van a ser pérdidas urinarias, que pueden ser poliuria, diuréticos, ¿verdad? Hipotosteronismo, o intestinales, ya en el caso de diarrea, y recordar hacer las correcciones en los estados hiperglicémicos. ¿Ya? También volumen conservado, un CIAD, ¿cierto? Un volumen aumentado, patologías con difusión de órganos, que es lo más frecuente cuando ya hacen hiponatremia con volumen aumentado en contexto de insuficiencia cardíaca avanzada, o hepática, o pulmonar, o renal, es muy frecuente esto. Y también el aporte de soluciones hipotónicas. ¿Ya? Y la hipernatremia con volumen disminuido, que pueden ser pérdidas renales, que pueden ser por diuresis más bien osmótica, ¿cierto? Sin reposición de pérdida, en ese caso, ya, o puede ser también extrarrenal, con grandes quemados, con mucha superficie corporal quemada, donde no se repone fluido de forma adecuada también. Eh, Volumen conservado, ¿cierto? Diabetes insípida, cuando reponen pérdidas, el volumen está conservado. ¿Ya? Si no pueden reponer las pérdidas, obviamente ya con volumen disminuido, básicamente depende de eso. Y con volumen aumentado va a ser con soluciones hipertónicas, ¿cierto? Y con, a nivel endocrinológico, hay dos causas importantes que pueden ser hiperaldosteronismo o síndrome de Cushing. Ya esto, más que saberlas de memoria, saber, lo que yo les recomiendo es que aprendan, ¿cierto? Que puede ser las dos con volumen disminuido, conservado, aumentado, y ahí intentar recordar fisiopatológicamente para no saberlas todas de memoria qué causas pueden ser. Ahora, esto igual es parte del conocimiento de los temas de hiponatremia y hipernatremia. Así que son temas que igual de todas formas deberían manejarlos por examen. Y a nivel de potasio, bueno, hay que ver que pueden haber alteraciones que son hipocalemia o hipercalemia y que pueden ser con balance, alteraciones del balance interno o externo. De la hipocalemia, alteración del balance interno puede ser por alcalosis metabólica, uso de métodos agonistas, de insulina o síntesis celular descontrolada, como el caso de las leucemias. Del balance externo van a ser con bajo aporte de potasio en la dieta, pérdidas externales por diarrea, sudor, vómitos, hemodiálisis, también cuando a veces se les pasa la mano, entre comillas, con la hemodiálisis, pueden remover mucho más potasio de lo que en verdad hay que sacar. Y pérdidas renales con diuréticos, ¿cierto? Diuresis osmótica, hipomagnesemia o hiperaldosteronismo.
Y de la hipercalemia, alteraciones del balance interno como acidosis metabólica, ausencia de insulina, destrucción celular como rhabdomiolisis o hemolisis. Y de balance externo, ¿cierto? Puede ser aumento del aporte en la dieta, o menos eliminación renal como insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, ¿cierto? Spironolactona o medicamentos como Arado o Yeca. Respecto al cloro, esto es mucho menos estudiado por lo general, y casi nunca les preguntan de esto, pero hay que saber que la hipocloremia eh, puede tener causas renales, ¿cierto? Poliuria, diuréticos de asa, pérdida external. Esto es más frecuente que pierdan mucho cloro por los vómitos, porque pierden HCl, que pierden cloro por vómito, de forma directa básicamente, y también la enfermedad de Addison porque van a perder básicamente NaCl, van a perder cloruro de sodio. Eh, y la hipercloremia ocurre más bien cuando también hay hipernatremia. ¿Ya? Esto es muy poco preguntado y de las utilidades que tiene, básicamente van de la mano con el sodio. O sea, si el sodio está bajo, el cloro también va a estar bajo y responden a las mismas causas muchas veces. ¿Ya? Y lo otro, si les preguntan para qué puede ser útil el cloro, es para sacar el anión gap, por ejemplo, para saber eh, si una acidosis metabólica, qué tipo de anión gap es, ya si está conservado o no. Básicamente por eso les podrían preguntar un poco más de cloro. ¿Duda o consulta hasta acá? Ya, vamos a avanzar con los hemocultivos. Esto consiste en una muestra nuevamente de sangre venosa, ¿cierto? Arteriales de excepción, cuando no se encuentra vena, que a veces ocurre, ¿ya? Y debe ser obtenida mediante una técnica rigurosa y estéril, ¿ya? Porque esto sí que no se puede contaminar. Y esta muestra se envía al laboratorio para ver ese crecimiento bacteriano, aerobio o anaerobio, ¿ya? Y posteriormente obtener el agente causal, ¿cierto? Y la sensibilidad antibiótica. ¿Cómo se obtiene la muestra? Esto no requiere tampoco ayuno, ¿cierto? La punción es venosa con técnica estéril. Los frascos poseen medios enriquecidos para el crecimiento bacteriano y pueden sumarle ustedes ahí que existen frascos con diferente crecimiento para medios aerobios y anaerobios, ¿ya? Un set de hemocultivo corresponde a 2 frascos, ¿ya? Eso es el set. El set son 2 frascos y cada uno se llena con al menos 10 ml de sangre venosa, ¿ya? Lo que pasa es que los frascos, como tienen un medio enriquecido, generalmente se ven mucho más, con más sangre de la que en verdad es, ¿ya? Y importante aquí, ¿cierto? Está el enfermero, está con toda la técnica estéril, si alguna vez lo han visto cómo se toma, ¿cierto? Con el campo estéril, y cómo va a funcionar, ¿cierto? Con la jeringa, la vena, y sacar sangre, después lo que corresponde es con esa misma jeringa, con la misma aguja, sin cambiarla, pinchar el frasco, ¿cierto? Recuerden que hay una membrana, ¿cierto? Gomosa, y esta membrana, pincharla e introducir la muestra hacia adentro, ¿ya? Por ese motivo, como es la misma aguja, hay que previamente a esto desinfectar la superficie del tubo, ¿ya? Igual como con el tema de la sonda Foley, ¿ya? Hay que desinfectar antes para que hacer la punción no se contamine. Es frecuente que a veces eso no se hace y la muestra se contamina, ¿ya? Debe ser enviados de inmediato, obviamente, al laboratorio, pero la muestra es procesable hasta por 18 horas, por supuesto. Y nunca deben ser refrigerados, ya porque eso cohíbe el crecimiento bacteriano. Eso es muy importante. ¿Qué indicación o utilidad tienen? Están indicados en pacientes con sospecha de infección bacteriana, obviamente, con bacteriemia. Ya, esto no es así cuando hay infecciones locales superficiales. Por ejemplo, un paciente que está cursando una celulitis, no hay mucho sentido pedirle hemocultivo, ¿ya? Al menos que se esté extendiendo o sea grave. Ahí sí, pero si hay una infección leve, superficial, no es mayor sentido el pedir. Bueno, y permiten ajustar el tratamiento antibiótico inicialmente indicado. Además de esto, permiten identificar el agente causal y hay una secuencia que siempre pone que ustedes la sepan, y también les pueden preguntar, que la identificación del agente GRAM ocurre en las primeras 24 horas, ¿cierto? Que ahí cuando crece algo, ya les van a decir, por ejemplo, en la hora número 18, va a estar informado como que hubo crecimiento ya de, por ejemplo, un cuco gram positivo,
sea, ahí ya pueden saber más o menos qué, pues eso ya probablemente va a ser una estafa. Después, identificación de la gente ocurre en el segundo bloque de 24, o sea, en el segundo día, ¿ya? Y ahí les van a poder decir, sí, efectivamente son estafilococcus aureus, ¿ya? Pero recién el antibiograma demora 24 horas más, ¿ya? Y ahí les van a decir si es sensible o no a qué antibiótico y qué SIM tiene. Recuerden que el SIM es la, ¿cierto?, la concentración inhibitoria mínima. Entonces requiere estos 3 bloques de 24 horas, ¿ya? Para saber finalmente lo que uno quiere saber, porque es no solamente identificar a la gente, sino que además la sensibilidad antibiótica. Bueno, ¿qué precauciones hay acá? Primero, el crecimiento de estafilococcus, ¿cierto?, es frecuente en contaminación. Es muy frecuente y hay que ver según el contexto clínico. El paciente está muy inestable, ¿cierto?, o está cursando una endocarditis, hay que pensar que esto es real, ya porque es un agente frecuente la endocarditis, o si está con un acceso venoso central, ¿cierto? Pero si está sintomático o respondió a otro foco identificado, ¿cierto? Sin tratar el estafilococo, hay que pensar que es contaminación nomás. O por ejemplo, si fueron tomados 4 hemocultivos, 2 sets de hemocultivo y salió solamente uno positivo y los otros 3 negativos, eso es contaminación, ¿ya? Después hay que saber que la sensibilidad de los hemocultivos para el tipo de infección va a variar según, según la ubicación, ¿ya? Por ejemplo, en neumonía es 20% de positividad en los hemocultivos, bastante poco, un rendimiento bajo. La titis séptica llega a un 50% de positividad y aquí en los hemocultivos, en contexto de endocarditis bacteriana, llega a un 95% de positividad. Ya les puse en orden de menos a más. Lo otro, si los antibióticos fueron indicados y administrados previo a la toma de hemocultivo, la sensibilidad va a disminuir. ¿Ya? Y lo otro muy importante, que el principal elemento que aumenta la sensibilidad es el volumen de sangre, ¿ya? Y el uso previo no de antibióticos, por supuesto. Ya está este concepto de que la temperatura tiene un rol importante, y que si está con 38 grados, por ejemplo, va a ser más positivo que si está con 37 grados. Eso no es así. Ya lo que depende más que nada del volumen de sangre. Y hay estudios que dicen que no varía, si la temperatura es 37 o 38, no hay mayor cambio. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar ahora de pruebas de función renal, que van a ser creatinina, BUN y urea séricos, ¿ya? No en orina, sino que séricos. Y consiste el examen, la medición, ¿cierto?, de estos compuestos en la sangre para ver el grado de función renal según diferentes fórmulas para ello. Y ahí les podrían, aquí yo no se los incluí, pero podrían preguntarle diferentes fórmulas como el Cockcroft Walt, que ya es mucho menos usada, ¿cierto?, o el CKD-EPI, entre otras, ¿ya? Bueno, la creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, que es un compuesto que otorga energía a nivel muscular y corresponde a un producto de desecho que se elimina a nivel renal, ¿ya? ¿Y por qué empleamos este compuesto para hacer la medición de la función renal? Porque es un compuesto que no se absorbe ni se secreta a nivel tubular, ¿cierto? Lo que permite utilizarlo como marcador de función renal, ¿ya? Pese a esto, no es un marcador que es del todo bueno, tiene hartas limitaciones y la principal es que se requiere que la función renal disminuya al menos un 70% o un 60% para que se empiece a elevar la CREA, en pacientes sanos, por supuesto. ¿Ya? Entonces, debe haber un daño renal importante para que la CREA se empiece a elevar. Bueno, y es el principal indicador para medir función renal mediante el agregamiento de la creatinina, ¿ya? Ver cuántos ml está filtrando. Y esto depende de la masa muscular, como vamos a ver más adelante. Y la urea es un compuesto secretado a nivel hepático, ¿ya?, que es producto del metabolismo proteico y es eliminado posteriormente por los riñones. Y con sus niveles se calcula el BUN, ¿ya?, que es más o menos 0.46 veces la urea, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que uno saca es creatinina y urea, ¿ya? Y el BUN tiene otros valores que sirven para simplificar fórmulas y ese tipo de elementos. Ya van a ver que todas las fórmulas e indicaciones son más bien con BUN. Todo lo que BUN crea, ¿cierto? Se emplea siempre el BUN más que la urea. No tiene un valor que es más bajo y permite simplificar muchas veces las fórmulas también. La muestra es el típico bioquímico, ¿ya? ¿Y qué utilidades o indicaciones tiene? Esto va a depender. La creatinina, ¿cierto? La función principal es cuando ustedes quieren ver la función renal.
De forma que también puede ser, ¿cierto?, un screening, puede ser pedido cuando hay falla renal, ustedes la sospechan, que eso es más bien la indicación. ¿Ya? ¿Y cuándo va a aumentar? Cuando hay falla renal, cuando hay aumento en masa muscular, cuando hay disminución de la filtración de creatinina, porque una cosa, ¿cierto?, es que el riñón esté funcionando de forma adecuada, y la otra es que la filtración de creatinina en específico disminuya. Y eso a veces ocurre por medicamentos. Por ejemplo, el cotrimoxazol, cuando ustedes lo indican, se produce un alza de creatinina, no porque haya disfunción renal, sino porque la crea se empieza a filtrar un poco menos, solo por eso. ¿Ya? Y este es el típico ejemplo del cotrimoxazol. ¿Ya? ¿Y cuando disminuye la crea? Cuando hay menos masa muscular, ¿ya? En amputados por lo mismo, cuando hay hiperfiltración en embarazadas. Recuerden que las embarazadas del segundo semestre en adelante empiezan a hiperfiltrar. Pueden llegar a creatinina de 0,3, ¿ya? 0,3, 0,35, perfectamente, muy, muy bajo. Bueno, y el BUN y urea, ¿cierto? La utilidad es para búsqueda muchas veces de la causa de disfunción renal. Ahí recuerden que el BUN-CREA, ¿cierto? Va a ser, aquí quise decir la relación BUN-CREA, mayor a 20 cuando es perirenal, más bien mayor a 18, y menos de 20 cuando es renal. También hay otras indicaciones, hay otras causas de esto, de que puede ser aumento del catabolismo proteico, que igual puede llegar a ser sobre 20 perfectamente. Ya ustedes van a ver pacientes con infecciones muy importantes como endocarditis bacteriana, ¿cierto? O shock séptico de la causa que sea, van a ver que el BUN se eleva mucho y la crea no. Y eso puede ser por falla renal, sí, pero también puede ser porque hay un catabolismo proteico muy importante, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros veíamos con los pacientes COVID graves, ¿cierto? En la UCI, es que el paciente está con ventilación mecánica y el BUN CREA se dispara, el paciente puede perder perfectamente 5 kilos de músculo en una semana. Eran casos muy, muy importantes. Y también cuando hay hemorragia digestiva alta, ¿ya? También va a haber un BUN CREA que puede llegar a ser sobre 30. Eso es importante igual y es un elemento que le va a gustar a los gastros. ¿Ya? Bueno, llegando casi a lo último, vamos a ver calcio, fósforo y albúmina, que es un examen que tengo la noción, ¿cierto?, de que ustedes lo ven bastante poco en pacientes hospitalizados. ¿Ya? Esto es más un examen que se pide en ambulatorio. Esto consiste en la medición de estos diferentes compuestos en sangre. El calcio es necesario a nivel estructural, el tejido óseo dental, esto les van a preguntar para qué sirve, y también es necesario para una adecuada función neurológica, eléctrica a nivel cardíaco, de contracción muscular de todos los tipos, liso cardíaco y estriado, liberación hormonal, ¿ya? Y es un cofactor además para la coagulación. Tiene funciones múltiples. El fósforo, la función estructural en tejido óseo y dental, y además necesario para producir ATP, ya que es nuestro sustrato energético principal. O sea, sin eso nos morimos, básicamente. Y albúmina, la función principal es ejercer la presión oncótica para mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo, y además tiene otras funciones que son menos conocidas, menos difundidas, que ayuda a mantener control de pH, ¿ya? Porque el primer control de pH ocurre por las proteínas y por los fosfatos, que son cargas negativas. ¿Ya? Y controla el pH, ¿cierto? Con control de los protones a ese nivel, transporta igual hormonas tiroides y liposolubles y medicamentos y muchas, muchas cosas, y también colabora con la eliminación de radicales libres. Y esto representa el 50% de las proteínas plasmáticas, por lo cual es un buen indicador para saber la capacidad del hígado, ¿ya?, para producir proteínas, y en el fondo es un marcador de función hepática. Bueno, ¿qué indicaciones y utilidades tiene? Partamos por el calcio. Ya con el calcio vamos a ver que ¿cuándo va a bajar? ¿Ya cuándo voy a sospechar que puede bajar el calcio? Cuando hay transfusiones frecuentes, ¿cierto? O cuantiosas, porque traen citrato como preservante las transfusiones, y eso consume calcio, básicamente por eso. Uso también de furosemida, porque por ejemplo, los diuréticos de asa pierden calcio, ¿cierto? El hipoparatiroidismo es una de las principales causas, ¿cierto?, de hipocalcemia, y puede llegar a hipocalcemia grave, que también esto puede ser generalmente ocurre por extirpación cuando hay alguna cirugía tiroidea, ¿ya? La pancreatitis igual, mecanismo más bien desconocido, pero produce hipocalcemia. Y también la hiperfosfemia, porque el fósforo quiere el calcio, ¿ya? Y también, cuando hay que sospechar la hipercalcemia,
cuando hay hiperparatiroidismo, ¿cierto? Cuando hay neoplasias malignas o cuando hay suplementación. Esta es la principal causa ambulatoria y esta es la principal causa hospitalizada, ¿ya? La suplementación ocurre cuando hay pacientes que quedan con hipocalcemia crónica, generalmente por hipoparatiroidismo, y cuando quedan con hipersuplementación de vitamina D con calcio, hacen después hipercalcemia, que es por fármaco, que es frecuente de ocurrir. Bueno, esto es el mismo examen bioquímico de siempre, ya esto ya lo vimos, y el fósforo, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene? La verdad es que se pide bastante poco, ¿ya? ¿Qué paciente puede tener disminución de fósforo? Pacientes con poliuria, diabetes insípida, estado hiperglicémico, y esto es una causa inclusive de agravamiento de pacientes con poliuria por diabetes. Los pacientes con cetosis diabética hacen mucha hipocalemia y mucha hipofosfemia también. Hay pacientes que reciben alimentación parenteral les puede disminuir, también el síndrome de realimentación, les pido que lo lean con más calma porque eso es algo que si bien no les entra, es importante que lo puedan conocer, que básicamente es un paciente que está desnutrido, ya con una ingesta calórica muy baja, el cuerpo se adapta para metabolizar de forma distinta, como que hay una reorganización enzimática, de forma tal que cuando el cuerpo se enfrenta a que hay mucha oferta de alimento, porque hay una alimentación muy abrupta, puede producir trastornos metabólicos y de electrolitos graves, ¿ya? Con hipomagnesemia, hipofosfemia y hipocalemia, ¿ya? Hay también una causa que es el déficit de vitamina D, cuando se emplean diuréticos crónicos, ¿ya? Y como hiperfosfemia puede ser por aumento excesivo por alimentos, que es poco frecuente en verdad, por leche celular, que esta es una causa que les podrían preguntar, menor excreción renal, esto igual es una causa importante. Recuerden que cuando hay disfunción renal, lo primero que se acumula es el fósforo, y cuando hay hipervitaminosis D. Bueno, y la albúmina, ¿qué indicaciones o utilidades tiene? Es un marcador de función hepática, básicamente, y también se pide cuando hay pacientes que están con mucha edema, por ejemplo. Vamos a ver al tiro que se requiere una corrección de los niveles, ¿ya? Porque el calcio se une mucho a la albúmina, ¿ya? Y la fórmula, no creo que les pregunten de memoria, pero por si acaso, es 4 menos albúmina multiplicado 0,8, y todo esto se le suma al calcio basal, ¿ya? Con esto Doctor, con esto usan la albúmina para corregir los niveles de calcio, ¿sí? doctor, ahí en eso tengo una duda. Es que yo he escuchado algunos doctores en el hospital que dicen que ahí hay que corregirlo solamente cuando hay hipocalcemia y otros que dicen que en realidad hay que corregirlo siempre. Mira, hay dos líneas de pensamiento, hasta los endocrinos pelean por eso, ¿ya? Ah, ya. Eh, el, Mira, hay un libro que se llama El Arteagas, que es un libro muy bueno de endocrino, que si pueden alguna vez tienen la oportunidad, leerlo, que es hecho por un médico de la PUC, que es docente de los endocrinos del hospital. Y él dice que se corrige siempre. Entonces, probablemente las endocrinos acá son más, o sea, lo recuerdo en mi pasada por endocrino que les consulté eso y la respuesta fue esa, ya que ellos Ah, siguen ya. sus docentes y que esa viene a ser la línea que debería ser corregido siempre. ¿Ya? Ya, ya, perfecto. Gracias, doctor. Buena pregunta la que hiciste recién. Bueno, se solicita, ¿cierto?, esto en pacientes con síndrome nefrótico o nefrítico, ¿cierto?, porque es parte del cuadro, pacientes cursando infecciones crónicas. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque tiene que ver con toda la esfera de la evaluación nutricional, ¿ya? Y hay aquí una precaución que no la escribí, que cuando hay una infección grave, la albúmina baja. ¿Por qué baja? Porque el hígado redirige su maquinaria enzimática de síntesis proteica a producir PCR, de forma tal que la albúmina baja cuando la PCR sube, ¿ya? Así que es normal y esperable que un paciente con PCR, por ejemplo, de 150 tenga una albúmina en, no sé, 3, o 2,5, o 2,8, ¿ya? Porque el hígado no puede producir las dos en cantidades adecuadas a la vez, ¿ya? Tiene que elegir una. Eso ocurre en muchos mecanismos enzimáticos del cuerpo, el cuerpo tiene que elegir qué es lo que hace. También en pacientes desnutridos por lo mismo, ¿cierto? Y para hacer diagnóstico de nutrición proteica, estados hipercatabólicos, ¿cierto? Y patología hepática en general. Y más les van a preguntar por la parte hepática, ¿ya?
¿Ya? Y lo último, radiografía de tórax. Recuerden que son 11 exámenes los que les van a preguntar, los que les pueden eventualmente preguntar. ¿En qué consiste? En la aplicación de rayos X a nivel del tórax, a dosis bajas para obtener una imagen de la estructura. ¿Cómo se obtiene el examen? Con torso descubierto y sin elementos ornamentales metálicos. ¿Ya? Sacarse los colgantes que puedan llegar al tórax, por ejemplo. ¿Ya? Hay diferentes proyecciones, la posterior anterior es la mejor, es tomada de pie, requiere ese elemento. ¿Ya? La lateral igual es tomada de pie, ¿ya? La anterior posterior, ya van a ver que son dos. Una es la posterior anterior, que es la mejor, y la otra es la anterior posterior, que es menos buena. ¿Y qué diferencia hay? Que la proyección, esta puede ser tomada en la cama del paciente. Cuando uno pide no sé, alguna vez le ha tocado pedir un tórax portátil, pero ahí cuando traen toda la máquina para allá, ¿cierto? Y ponen la placa, ¿cierto? En la espalda del paciente, ¿cierto? Y la máquina que emite los rayos por adelante, esa es una proyección anterior-posterior, ¿ya? Y es tomada en la cama con el equipo portátil, y esto, hay una pregunta que les podrían hacer, que es, ¿en qué se diferencia realmente una de la otra? ¿Por qué es mejor la posterior anterior? ¿Ya? Aparte de que sea tomada de pie. Porque tiene que ver con cuando ustedes emiten rayos X, si esta es la fuente de rayos X y este es el paciente, esta fuente emite de esta forma como un cono, ¿ya? Y cuando hay una estructura, ¿cierto?, que evita que los rayos X pasen, hace una sombra. Y esa sombra también se proyecta en forma de cono, no sé si me explico, así. Y esto influye porque la silueta cardíaca emite una sombra, ¿ya? Y la idea es que esta sombra sea lo más pequeño posible. Y para que la sombra sea más pequeña, ¿ya? Eh, tiene que ser emitida de forma posterior-anterior. ¿Ya? De forma porque el corazón está más hacia anterior que hacia posterior. Entonces, en el fondo, traduciendo, la proyección posterior-anterior tiene la ventaja de que la silueta cardíaca se ve de un tamaño más adecuado, ¿ya? Porque tiene menos distancia con la capa, ¿cierto? Y hace menos sombra en forma de cono. Ese es el motivo, ¿ya? En el fondo, la anteroposterior tiene la desventaja de que sobreestima levemente el tamaño de la silueta cardíaca, ¿ya? No les puse foto de eso. Voy a incluirle una de esas más adelante en esta clase. Y la radiografía, ¿cierto? Hay criterios que son útiles para saber si está bien tomada o no. ¿Cuáles son? Que tiene que ser centrada, con clavículas simétricas, ¿cierto? Y procesos espinosos vertebrales equidistantes a ella. Eso lo vamos a ver todo aquí más adelante. Las escápulas deben proyectarse por fuera de los campos pulmonares. Esto siempre que sea posible. Obviamente, si el paciente tiene una alteración de la movilidad y no se puede, no se puede. No. La apnea debe ser en inspiración máxima y deben verse al menos 6 espacios intercostales. Tiene que ser con una penetración adecuada, ya donde debe verse la columna dorsal por atrás del mediastino. Los campos pulmonares deben verse en la totalidad, incluyendo ápices y recesos costofrénicos. Esta es una radiografía bien tomada, ¿ya? Tiene un poco de escoliosis, muy leve. ¿Ya? Tiene todos los elementos, las clavículas están bien, ¿cierto?, centradas, están equidistantes entre sí con los procesos espinosos de la columna dorsal, se alcanzan a ver los ápices, ¿cierto?, y los recesos costofrénicos, se alcanzan a ver los espacios, ¿cierto?, intervertebrales por atrás del corazón, por atrás del mediastino, ¿cierto? Esta es una proyección clásicamente posterior-anterior. Van a ver que las escápulas, uno le pide al paciente que haga así, las manos arriba, para desplazar. Recuerden que las escápulas son muy móviles y se pueden desplazar por afuera de la caja torácica, ¿ya? Y se pueden ver una cantidad importante de espacios intercostales, debieran verse al menos 6, ¿ya? Y aquí les podrían preguntar qué alteraciones podrían haber, y ahí tienen para explayarse, porque pueden ser muchas cosas que vamos a ver aquí, las más importantes nomás, que van a haber estructuras óseas donde pueden, ¿cierto?, ver que pueden haber fracturas, aunque esta no es una predicción para ver fracturas, pero igual se pueden ver. Recuerden que si quieren ver diferentes tipos de fracturas, pueden pedir radiografías de parrilla costal, por ejemplo, ¿ya? O predicciones claviculares específicas también. A nivel del mediastino, ¿cierto? Van a ver la silueta cardíaca con todos sus arcos, que tienen que verlo con más calma ustedes. Pueden ver, ¿cierto?, si hay insuficiencia cardíaca por un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, taponamiento cardíaco también por lo mismo. Pueden ver a nivel
también del mediastino masa, ¿cierto? Mediastínica, a nivel de los grandes vasos, elongación aórtica o dilatación, pueden inclusive sospechar, ¿verdad? Una aneurisma aórtico, perfectamente. A nivel pulmonar, identificar diferentes lesiones, pueden haber también exudados algodonosos bivasales en EPA o en congestión pulmonar importante, imagen de relleno alveolar en neumonía, infiltrados intersticiales, ¿cierto? También cuando hay congestión, las líneas F de Kerley, atelectasias que van a ser imágenes radioopacas con broncograma aéreo y desviación de la tráquea hacia el mismo lado de la lesión, tumores, abscesos o quistes o hiperinsuflación pulmonar, que recuerden que cuando esto pasa puede ser generalmente pacientes asmáticos o algunos pacientes con enfisema franco, que van a ver signos de hiperinsuflación como aplanamiento diafragmático bilateral, ¿cierto? Horizontalización de las costillas, ¿ya? Y cuando ven la lateral, que no la puse acá, un aumento del diámetro del tórax antero-posterior, ¿ya? También pueden ver en los rezos costofrénicos y la pleura, derrame pleural y neumotórax, ¿ya? Así que eso más que nada.